Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan bien? Buenas noches, ¿se escucha? Muchas gracias, Eva. Bien, líderes. Eh, Me gustaría darle unos minutos a los demás, a ver si se integran los más, antes de dar inicio a nuestra primera sesión del curso de Excel avanzado, ¿no? Iniciamos el día de hoy. Aunque el contenido ya estaba habilitado hace unos días, este es nuestro primer encuentro, y en el cual vamos a ver eh, muchos tópicos, varios tópicos sobre lo que es el desarrollo de la actividad o de la clase, lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas. Vamos a darle unos 2 minutos para entonces dar inicio a la clase del día de hoy. Bien, señores, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio nosotros. Veo que hay algunos que se van a integrar un poco más tarde. Eh, Francesca nos dice que tiene un problemita ahí con el acceso. Les compartí el enlace ahora para ver si logramos la conexión con ella. Bien, entonces, bueno, oficialmente me presento. Mi nombre es Eduardo Villar. Para los que no me conocen, sé que algunos de ustedes ya hayan trabajado conmigo en el módulo intermedio, el cual estuvimos viendo hace algunos meses ya, unos meses atrás. Entonces, el día de hoy iniciamos el módulo de Excel avanzado. Para que tengan una idea, este es el contenido que ha sido habilitado en la plataforma, al cual ustedes tienen acceso ya desde hace varios días. Eh, Básicamente, la unidad general, que es esta que vamos a estar trabajando por acá, esta unidad básicamente lo que les va guiando sobre el proceso de cómo utilizar la plataforma. Ya los que han trabajado en Infotep Virtual conocen la unidad, básicamente esta que está acá,
pero de todas formas vamos a dar un breve repaso para que así ir refrescar un poquito la mente. Bien, entonces, en este caso, aquí tenemos algunos foros, como es el foro de novedad, en el cual por lo regular colocamos algunas actividades que sean de último minuto. La podemos colocar acá. Claro, también lo notificamos vía correo electrónico y vía el grupo de WhatsApp también para que así puedan acceder a la información de una u otra forma. Luego tenemos otros foros como el de socialización y el foro de dudas, que son foros en los cuales si tienen alguna duda pueden participar en este. Ya este foro ha sido poco a poco está siendo desplazado por herramientas como el mismo WhatsApp, el mismo grupo de WhatsApp, donde ya de manera rápida podemos tener una respuesta a través de este grupo. Pero todavía estamos utilizando esta herramienta. Está disponible para los que la quieran utilizar. En cuanto al foro de socialización, aquí básicamente hay una breve presentación de mi persona. Bien, aquí les comento un poco sobre mí, mi área de formación y algunas de las cosas que me gustan hacer en mi tiempo libre. No muy a menudo, ¿verdad? Pero de vez en cuando hacemos algunos platos y eso cuando nos motivamos y eso. Bien, entonces la idea de este foro básicamente es compartir, debatir, conocernos un poco más. Ya veo que hay algunos que han tomado la iniciativa. Perfecto, me gusta eso. Entonces, la idea es precisamente acá nosotros colocar, añadir nuestro tópico y el asunto, en este caso sería presentación, y colocar acá esas actividades que a ustedes les gustan hacer. Claro, si hay algún compañero que le gusta también, por ejemplo, yo entro aquí a la de Fausto, por ejemplo, puedo ver lo que a él le gusta hacer y si quiero hacer un comentario, puedo aquí responder a esa réplica y si tengo algo afín, bueno, mira, también me gusta esa playa o me gusta más la siguiente playa en esa misma ruta y así sucesivamente. Bien, esa es la idea aquí, nosotros socializar un poco para romper un poco esa distancia que nos agrega la virtualidad. Básicamente, entre la virtualidad y la presencialidad, esa distancia que nos separa es la que hace la gran diferencia. ¿Bien? Entonces, este tipo de actividades nos acercan mucho más, nos conocemos un poco más y, y la distancia no la vemos como tan distante, por decirlo así. ¿Bien? Entonces, nada, hacer aportes acá, señores, de verdad, yo sé que es un horario un poco fuerte ya, porque van llegando a la casa luego de una larga jornada laboral, pero realmente saquen el mayor provecho a estas herramientas que vamos a estar mostrando acá. Los encuentros van a estar siendo grabados también, o sea que también lo vamos a estar cargando y compartiéndolo por el grupo de WhatsApp para esas personas que no puedan participar algún día, bien, uno de los días o varios días. Esperemos que no falten, pues es importante su presencia y adicional a ello, hay un tema importante y es que en los encuentros presenciales, si a usted le surge una duda que no fue tocada en la grabación anterior, por ejemplo, la podemos inmediatamente darle solución. Mientras que si usted ve la grabación y esa pregunta no se hizo en ese encuentro, entonces va a tener que esperar al próximo encuentro para poder hacerlo. Entonces, son de las ventajas, algunas de las ventajas que nos presta este tipo de encuentro. Bien, ya por acá tenemos informaciones tradicionales sobre cómo colocar la fotografía en su perfil, como esta que está acá. Aquí tenemos un audiovisual para esos fines. Luego por acá tenemos cómo colocar las actividades, como en el área de práctica, que esto también lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, cuando estemos colocando las actividades de las unidades 1 y 2, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Adicional a esto, tenemos un foro de convivencia. Este foro de convivencia, aquí se busca nosotros como recolectar cuáles son esos puntos de interés para ustedes que debemos tomar en consideración en una acción formativa de este tipo. Por ejemplo, si se
fijan los micrófonos, ustedes lo tienen en mute, todos, en mute, ¿verdad? Yo cuando creo el encuentro virtual, lo configuro de esa forma, también que la cámara esté apagada y así sucesivamente. Cuestión de que si en dado caso usted quiere intervenir, puede levantar la mano. La herramienta Zoom tiene una opción de levantar la mano. Y si en dado caso, entonces ya aquí entonces podemos darle la palabra para que usted intervenga. Entonces podría ser aquí una de esas reglas, de esas normas, levantar la mano antes de tomar la palabra. Bien, así sucesivamente podemos ir agregando, aquí se lo dejo a su creatividad para que vayan agregando de ese tipo de normas para convivir en un ambiente virtual. Un ejemplo que yo siempre pongo con mucha frecuencia es el ejemplo de ser lo más explícito posible en las interacciones. Por ejemplo, ese foro de convivencia, ese foro de socialización, perdón, tratar de ser, si voy a hacer una réplica, tratar de ser lo más claro posible. Pues en el ambiente virtual se tiende mucho a malinterpretar. Y si usted no es lo más específico posible en un aporte sobre una participación de un compañero suyo, puede tender a confundir. Entonces, la idea es que mientras más explícito sea, menor cantidad de dudas y por ende menor conflictos que se dan en ocasiones. Bien, entonces, muy importante esa parte. Ya por acá tenemos un manual del participante, tenemos algunas normas de convivencia que nosotros aportamos, que también las pueden tomar como referencia, si están de acuerdo con alguna de estas, pueden tomar alguna de estas y colocarla en el foro, no hay problema. Y en lo que es el manual de participante, aquí básicamente se muestran las funciones básicas del uso de la plataforma Moodle. Las funciones básicas, si se fijan aquí tenemos el requerimiento para acceder a la plataforma, cómo acceder a la plataforma, modificar su usuario de perfil, cómo realizar actividades de los foros. Aquí se va viendo paso a paso, de manera teórica, ilustrado con imágenes, todo este proceso, ¿bien? Entonces, es importante que le den una ojeadita, nada complejo, pero aquí está. El cronograma de actividades, señores, por acá lo tenemos. Y aquí vamos a hacer una pausa porque tenemos mucha información que dar. En este cronograma tenemos el contenido que va a abarcar el curso por semanas. Bien. Si se fijan acá, entre la semana 1, del día 10 al 16, vamos a estar desarrollando las unidades generales 1 y 2. Y si se fijan en el cronograma, es la única semana que tiene tanto contenido. Ya las demás tienen una unidad por semana. Bien, entonces aquí lo que se busca es precisamente en la primera semana nivelar los conocimientos, porque no siempre las personas que están en este curso avanzado vienen desde el intermedio conmigo, por ejemplo, con cualquier otro facilitador de Infotep. Puede que haya durado un tiempo sin tomar clases de Excel y ahora está retomando, o puede que viene de otro facilitador y ahora está en esta clase con nosotros, aunque el contenido debe ser el mismo, bien, porque hay un programa de clases que rige el contenido que se va a desarrollar, pero ciertamente son situaciones que se pueden dar. Bien, entonces esta primera semana la tomamos para nivelar y el contenido que vamos a ver acá, tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, le va a ser muy similar a parte del contenido que vimos en esas unidades 3 y 4, 4 y 5 del módulo intermedio. Bien, entonces buscando nivelar ese conocimiento entre las personas que vienen del intermedio conmigo y los que ya tienen un tiempo que realizaron un intermedio. Entonces, aquí vamos a tener los tipos de actividades que vamos a tener. Vamos a tener actividades tanto colaborativas como individuales. Y las actividades y sus puntuaciones que vamos a estar trabajando también. Punto importante acá. El mínimo para aprobar son 60 puntos. Se van acumulando puntos según se van desarrollando las actividades y se van evaluando las mismas.
Si se fijan, al final ya en la unidad 4, 3, 4 y 5 es donde ya empezamos a ver una mayor distribución de puntos. Pues lo que se busca aquí es que ustedes puedan ver, tengan que ver la mayor cantidad de información posible para poder aprobar el curso. Bien, entonces eso es de vital importancia. Nada, dale una revisadita a esto para que vean lo que vamos a ir trabajando. En la semana 2 vamos a trabajar la parte de query, de consolidación de datos, importar archivos, de textos. En la semana 3 vamos a estar trabajando con macros, macro, la grabadora de macros y una herramienta que no habíamos visto ni en el intermedio ni en el básico, que es la herramienta Solver. Luego en la semana 5 vamos a estar trabajando ya con Visual Basic Application, la parte de programación, y vamos a estar trabajando con los formularios. Vamos a crear formularios en Excel, campos que yo voy a poder desplazarme como si fuese una ventana de un programa. Y por último, ya aquí desarrollamos un poco más de VBA y otra herramienta que se llama UDF, que también lo vamos a estar viendo en la unidad 6. Bien, entonces, muy importante este punto. Ya pasando por acá, aquí tenemos una pequeña guía muy similar al manual de participantes, que lo que busca es, este está un poquito más actualizado, lo que busca es que usted conozca un poco más sobre la metodología virtual de Infotec. Entonces, en base a esa guía, tenemos esta pequeña evaluación que está acá, que tiene un valor de 5 puntos y la pueden tomar tantas veces quieran. O sea, que si la toman la primera vez, sacan 3, luego la segunda vez sacan 4, la tercera vez sacan 5. Entonces, la idea aquí es que usted repita y repita hasta que usted comprenda cuál es la respuesta que se anda buscando. Bien, entonces, la calificación máxima de esa actividad son 5 puntos y es una de las actividades que le da entrada formal ya al curso. Pues así ya con esa calificación vamos viendo el desempeño de ustedes. Ya por acá, así como lo hemos compartido por correo electrónico, tenemos tanto el grupo de WhatsApp como el enlace a nuestro encuentro Zoom. Va a ser todos los miércoles de 7:30 a 8:30. Esperemos que según vayamos desarrollando el contenido, no tengamos que cedernos mucho porque hay algunas actividades que conllevan un poco de tiempo. Y si no comprendieron algo y tenemos que repetir, bueno, es importante verlo en el momento, pues en ese momento realmente podemos hacer la corrección de inmediato. Bien, entonces vamos a estar por acá unas 5 semanas trabajando este contenido para que lo tengan presente. Entonces, ya entrando en materia, aquí tenemos la unidad 1, que básicamente lo que vamos a ver aquí son la parte de estilos y tablas, material que también vimos, como les comenté anteriormente, en el intermedio. Tenemos una guía, la cual vamos a ir utilizando para desarrollar el contenido. También tenemos algunas actividades, algunos enlaces audiovisuales relacionados al tema. Y por acá tenemos la actividad de la unidad, que es la actividad práctica que ustedes van a ir realizando. Esa actividad, junto con la unidad 2, deben entregarla a más tardar el domingo 16 a la medianoche. Bien, a medianoche. Entonces, es importante que hagan las entregas. Si por X y razón no pueden hacer la entrega, entonces pueden hacerlo el lunes. Van a tener una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha, pero aún así le va a permitir hacer la entrega. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos en la guía? En la guía tenemos, vamos a ver las diferentes tablas, los estilos y cómo eliminar las tablas. Bien. Entonces, si se fijan aquí, es una guía que tiene unas 13 páginas. Básicamente aquí empezamos a ver la descripción general de lo que es el concepto de tabla. Nos dice que para que la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados sean más fáciles, pueden activar un intervalo de celdas en una tabla de Microsoft Excel. Una tabla normalmente contiene datos relacionados a una serie de filas y columnas de una hoja de cálculo.
Estas hojas de cálculos se le puede aplicar un formato de tabla, que es este que tenemos aquí debajo. Y con las características de una tabla se puede administrar los datos de las filas y las columnas de forma independiente a los datos de otras filas y columnas de la hoja de cálculo. O sea, ya aquí cuando hacemos el formato de tabla, tenemos como una especie de encapsulamiento de los datos. Y en base a ese encapsulamiento yo puedo tomar acciones que afecten ese grupo de datos. Bien, entonces, eso es lo que buscamos. Y aquí entonces empieza a describir lo que son las filas del encabezado, que cuando agregamos el formato como tabla, por lo regular, me le agrega estas pestañas, que es una especie de filtrado que puedo aplicar como se muestra aquí debajo. Así sucesivamente vamos a ir desarrollando el contenido de la tabla y ya a partir de la página 6 se va mostrando un paso a paso sobre cómo realizar las tareas de la actividad 1. Bien, entonces es importante ir viendo también estos datos porque pues, aquí se detalla mucho más. Se detalla mucho el contenido teórico y puede que aquí hayan tópicos que no alcancemos a ver quizás en la actividad práctica como tal. Detalles adicionales, bien, complementarios. Entonces, ya aquí tenemos el video de la unidad. Este video, básicamente, cada unidad va a tener un audiovisual relacionado a la actividad práctica a trabajar. Y pueden ser varios dependiendo de la cantidad de actividades que tenga la semana. Por ejemplo, en la semana 2, que trabajamos la unidad 3, que solamente esa unidad tiene 3 actividades. Entonces, dependiendo cómo vayamos avanzando y dependiendo de la semana en la que estemos trabajando, puede variar el contenido, la cantidad de audiovisuales y todo. Entonces, básicamente aquí se le va mostrando paso a paso la instrucción para realizar esta tarea. ¿Qué nos dice esta tarea? Por lo regular en Excel tenemos una hoja de instrucción que nos indica lo que tenemos que hacer, que es esta que está acá, y tenemos un área de datos, una hoja con datos, que son los datos que vamos a utilizar para aplicar las instrucciones que nos dice por acá. La idea de esto es tener como un documento, que cada quien entregue un documento lo más similar posible para facilitar la evaluación de los mismos. Entonces, en cuanto a las instrucciones, nos dice que debemos copiar los datos y triplicarlos en áreas separadas dentro de la misma hoja. O sea, yo tengo estos datos acá y yo voy a copiarlos. Si yo lo pego por acá, por ejemplo, me voy a dar cuenta en primera instancia que el ancho de la columna no es el mismo. Entonces, ya ahí yo tengo que ajustar la columna, doble clic acá, para que ella automáticamente se ajuste al ancho de esa columna que yo tengo acá. ¿Ven? Tuve que hacer ese trabajo yo manualmente. Pero si yo copio esos datos, como ya lo tenía copiado, me posiciono por acá y aquí le digo en un pegado especial que me mantenga el ancho de las columnas de origen acá, ella automáticamente me hace el ajuste para que todo se muestre y hace los cambios en el ancho de las columnas para que se muestre tal cual como está acá. Bien. Entonces, aunque no es parte esencial de la clase de esta unidad como tal, pero me gusta siempre recordar estas funciones básicas que pueden hacer la diferencia en cuanto al tiempo que nos tome una tarea. Bien, entonces, refrescamos ahí de ese tipo de funciones básicas. Entonces, luego de que ya tenemos la data triplicada, básicamente, nos pide por acá que debemos aplicar una tabla genérica al primer grupo de datos. Si yo selecciono mi grupo de datos o hago un clic en parte de esos datos, aquí tengo la opción en el menú inicio, estilos, dar formato como tabla. Bien. Aquí yo puedo utilizar cualquiera de estas plantillas para yo aplicarlo a esto. Si se fijan, aunque yo tenía seleccionado solamente acá, el momento de yo seleccionar la plantilla, ella automáticamente me selecciona el área de datos completa hasta donde haya un salto. Ella selecciona. Y aquí hay un salto, ella se queda de este lado.
Aquí debajo hay un salto y ya se queda hasta aquí. Y me indica acá que si este es el rango de datos que yo estoy queriendo trabajar, le digo aceptar y ya él aquí aplica esos valores. Bien, o sea, aplica ese formato de tabla que ya nosotros vimos anteriormente. Luego nos indica que debemos aplicar tabla genérica nuevamente y después cambiar el estilo al de su preferencia en el segundo grupo de datos. O sea que básicamente aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar el mismo grupo de datos, o sea, este grupo de datos. No voy a hacer la selección, hago un clic dentro de uno de los campos y aquí le digo dar formato como tabla. Selecciono, no sé si me gusta este, le digo que sí y ya mírenlo aquí donde lo tenemos. Bien. Pero adicional a yo agregarlo nuevamente, aquí me dice, luego cambie el estilo al de su preferencia, el segundo grupo de datos. O sea que a este grupo que yo acabo de colocar aquí, que lo cambie al estilo de mi preferencia. Aquí recordamos algo interesante. Todos los campos, todos los objetos que se inserten, aquí por ejemplo, formato como tabla, sabemos que es un formato que viene del menú insertar, que es el formato de tabla este que está acá. Todos los objetos que nosotros utilicemos del menú insertar, a la hora de yo seleccionarlo, luego de insertarlo, a la derecha del menú ayuda me van a aparecer menús flotantes relacionados a las propiedades de ese objeto que yo puedo cambiar. Por ejemplo, si aquí yo vengo y selecciono formas y le digo acá, por ejemplo, no sé, corazón. Si se fijan, yo tengo el corazón seleccionado. A la derecha del menú ayuda ya yo tengo una opción que me permite ajustar las propiedades de esa forma. O sea, si yo quiero que sea negro el corazón, mira, aquí ya lo tengo negro. Pero es por este menú flotante que apareció al momento de yo seleccionar la forma. Si yo le doy un clic fuera, el menú flotante desaparece. Y por eso se llama flotante, porque aparece y desaparece. Bien, ahora, miren lo que dice aquí cuando yo selecciono la forma. Formato de forma. Bien, pero si selecciono esta tabla, me dice diseño de tabla. ¿Ven? Diseño de tabla. Así se muestra. Entonces, ya en el diseño de tablas, yo puedo aquí hacer cambios. Por ejemplo, puedo, dentro de este que está acá, puedo aquí cambiar los estilos de tabla. Cambio, acá selecciono este, por ejemplo, y ya lo puedo colocar sin ningún problema. Así de fácil lo pude cambiar. ¿Ven? Entonces, esa es la idea. Ok, entonces, aquí tenemos esa idea. Entonces, si se fijan, ya con esto cumplimos con el tercer punto que nos pide que debemos aplicar y luego cambiar el formato, el estilo al de nuestra preferencia. Pero aquí hay mucho más informaciones. Por ejemplo, cuando selecciono aquí la tabla y vengo al diseño de tabla, hay muchas opciones que puedo cambiar. Lo primero es que el formato de tabla me agrega automáticamente este filtrado de datos. O sea que si yo selecciono acá y le digo que solamente quiero ver los empleados de recursos humanos, cuando le digo aceptar, él solamente me muestra esos empleados. Eso es una de las propiedades del formato como tabla, que automáticamente me agrega un filtrado de datos. Otro punto interesante es que si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, en este caso, aumentar la cantidad de filas de esta tabla, si se fijan aquí debajo hay como un punto azul. Ese punto va a cambiar aquí aquí, mírenlo acá, en la esquina inferior derecha. Ese punto va a cambiar del color dependiendo del estilo que yo haya tomado en la tabla. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo arrastrar y ya aquí yo puedo tener información adicional relacionada a esa tabla que ya yo tenía acá. Si se fijan, ya yo automáticamente la, eh, la extendí un poco más hacia abajo. ¿Bien? Agregué algunas filas adicionales, con simplemente desplazar esto, ¿bien? O achicarlo un poco más. Ya, esto funciona igual.
También se puede dar el escenario, por ejemplo, que aquí yo quiera escribir en 10, por ejemplo, y cuando presiono Enter, ya ella automáticamente la crea. ¿Lo ven? Pero, por ejemplo, si yo dejo una línea de por medio y trato de agregarla, entonces ya ahí se rompió la secuencia. Entonces, en este caso, sí yo puedo hacer el arrastrado y él va a integrar esos datos dentro del formato de la tabla. Bien. Entonces, de esta manera funciona el formato de la tabla computa. Aquí hay otras funciones adicionales que podemos tomar en consideración. Por ejemplo, si quiero quitar el encabezado de la fila, que es este que está acá, puedo quitar. Si quiero colocar una fila de totales, aquí esta fila de totales, si se fijan, él me está contando la cantidad de ítems. Por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si aquí, por ejemplo, yo pongo Pablo Moreno, aquí digo RRHH. Cuando yo presione Enter, ese número debe aumentar a 11. Aquí está. Bien. ¿Por qué? Porque él está contando cuántos ítems yo tengo en esa columna. Entonces, todo esto yo lo puedo cambiar. Porque cada una, inmediatamente yo digo aquí fila de totales. Cada fila me aparece esta pequeña pestaña en la cual yo puedo decidir qué tipo de cálculo se va a realizar en esa celda en particular. Si aquí arriba yo tuviese valores numéricos, yo podría pedirle que me saque el valor promedio, que me identifique el valor mayor, el valor menor, que me haga una sumatoria y así sucesivamente. Bien, como simplemente yo con el formato de tabla y aplicar estos cambios. Ya aquí hay algunas otras, aquí hay otras funciones un poco más estéticas, como es, por ejemplo, la fila con banda, si quiero que se vea de esta forma o quitarla. Si quiero las columnas también con banda o quitarla, no puedo trabajar. Bien, son algunas de las funciones. Otra función interesante es que ya dentro de esta tabla yo puedo crear lo que es la segmentación, que es esta parte de acá, insertar la segmentación de datos, lo que nos permite agregar un bloque en base a la columna que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo quiero que me muestre el bloque en base a la columna de departamento, le digo aceptar, y ya automáticamente me sale este bloque de segmentación, que también tiene su menú propio de flotante, que yo puedo personalizar el color y algunas cosas adicionales. Bien, entonces aquí yo puedo decidir, bueno, mira, solamente muéstrame recurso humano. Bien, miren aquí como él lo muestra solamente eso. Solamente muéstrame tecnología. Y de esta forma, de manera fácil, yo puedo hacer este tipo de cambios sin tener que estar dándole acá, buscando, eliminando acá, dándole a aceptar. ¿No? Aquí esto es mucho más fácil con la segmentación. Entonces, si quiero agregar varios departamentos, entonces selecciono esta opción, selección múltiple, y puedo entonces ir agregando departamentos y así sucesivamente. Bien, entonces esto es importante también que lo tomen en consideración como parte del contenido de la tabla en el diseño de las tablas. Bien. Otro punto interesante es que esta tabla pueden tener nombres. Bien, si se fijan aquí, esta tabla tiene un nombre que se llama tabla número 2. Bien, tabla 2. Entonces, si yo necesito invocar esa tabla desde otra hoja, yo podría decir aquí igual tabla 2, mírenlo acá, presiono Enter y ya aquí ese contenido se agrega. Si el contenido en la tabla de acá se cambia, cuando voy a la otra hoja, mírenlo aquí donde se cambió también. Bien, entonces, de esta forma yo puedo reutilizar datos que ya estoy utilizando en otro lugar y automáticamente actualizarlo en otra hoja que yo esté ejecutando. Entonces, esta es una forma también de nosotros identificar, cuando seleccionamos la tabla, en el diseño de tabla, aquí podemos cambiar el nombre de la tabla y colocar el nombre de nuestra preferencia. Para finalizar esta actividad, entonces tenemos la última instrucción, que es aplicar una tabla genérica al tercer grupo de datos y eliminar la tabla sin borrar los formatos. Entonces, en este caso, yo voy
a seleccionar mi tabla. Le voy a decir nuevamente estilo como tabla. Vamos a decirle acá que queremos este. Aceptamos el rango de datos. Y si se fijan, vamos a suponer por un momento que tenemos la necesidad de nosotros darle un formato rápido a estos datos. Bien, pero yo no quiero tener esta estructura de del filtrado ni nada de eso. Bien, yo solamente quiero darle un formato rápido, un estilo de tabla rápido y no quiero tener estas propiedades de la tabla. Bien, entonces, así como lo hicimos, le damos estilo como tabla y lo que busca esta instrucción es que utilicemos la función convertir en rango. La función convertir en rango lo que hace es que desactiva la función como tabla y deja que esa área de datos continúe con el formato como tal, formato visual. Bien, que se ve este rojo, que se vea esta línea así un poco gris. Imagínense que hubiésemos tenido que hacer esto de manera manual. Algo tan sencillo como eso nos puede tomar varios minutos. Bien. Pero cuando hicimos la conversión, si se fijan, ha visto un cambio, ¿verdad? En este caso tenemos un cambio. Miren el cambio que tenemos acá. Se eliminaron las pestañas de el filtrado de datos. ¿Okay? Adicional a esto, a la derecha del menú ayuda ya no nos aparece el menú flotante, lo que quiere dejar dicho que Excel no está viendo esta tabla de datos como un formato de tabla, porque ya esa conversión eliminó ese formato. Si se fijan, me coloco acá y miren cómo aparece aquí el diseño de tabla. Pero si estoy acá, no me aparece como si hubiesen sido los datos planos que tengo acá. Entonces, esta es una forma de nosotros poder dar un formato rápido y adicional a ese formato rápido, poder llevárnoslo a otro lado y manejar la información en base a esos datos. Entonces, básicamente, se ve el formato de esta forma y no me tomo mucho tiempo hacerlo. Por el momento, hasta el momento, ¿alguna duda o aclaración sobre el formato como tabla? Ya básicamente luego de esto solamente tendría que guardar el archivo y colocarlo en la plataforma. ¿Alguna duda o aclaración sobre estos puntos que hemos visto hasta ahora? Bien. Por acá vamos a cargar el contenido de la actividad, lo vamos a cargar aquí. Les va a aparecer una opción que dice añadir archivo o añadir envío. Y luego entonces, vamos a hacerlo. Bueno, ya veo que hay algunos de ustedes que lo han hecho la entrega, perfecto. Vamos a mostrarlo aquí como participante para, aquí está, añadir envío. Y aquí les va a aparecer un cuadro en donde ustedes pueden arrastrar ese archivo que acaban de concluir esa actividad práctica. Entonces, se colocan por acá, arrastran el archivo y cuando le aparezca el icono de Excel, presionan acá debajo, guardar cambios. Ya automáticamente esa actividad va a estar disponible para ser evaluada. Bien. Entonces, de esta manera funciona. Vamos a volver como facilitador. Perfecto. Entonces, vamos a ver la unidad 2 brevemente. En la unidad 2 vamos a trabajar la parte de tablas y gráficos dinámicos. Este tema también es un tema de nivelación, como les dije, esta primera semana, este primer encuentro, esta primera semana es de nivelación. Y a partir de la semana que viene profundizamos mucho más en temas más avanzados. Entonces, básicamente, aquí vamos a ver la parte de tabla y gráfico dinámico. Estábamos viendo anteriormente la parte de formato como tabla, en donde teníamos una tabla estática, esos datos no teníamos la facilidad de moverlo y desplazarlo con poco tiempo, ¿bien? Para poder hacerlo. Entonces, básicamente aquí vamos a trabajar tablas y gráficos dinámicos. La parte de crear, diferenciar las partes, dar formato, filtrar una tabla dinámica y así sucesivamente. Son
de los puntos importantes a aprender en este escenario. Por acá nos indica la definición de tablas dinámicas, que en este caso son una herramienta muy eficaz que facilita tabular y resumir datos en las hojas de cálculo, especialmente si los datos cambian mucho. O sea, tenemos cambios de último minuto de los datos. Tenemos que hacer un cambio porque entonces ahora se necesita el reporte de esta forma, se necesita de aquella forma, o ya no va así, los datos cambiaron, vamos a hacer cambios, vamos a ajustar. Todo esto lo podemos hacer con facilidad sin mayor esfuerzo. Bien. Entonces, tomando en consideración también la parte de las fórmulas y todo. Aquí empezamos a ver el funcionamiento de las tablas. Las tablas dinámicas en Excel permiten agrupar datos en una gran cantidad de maneras diferentes para poder obtener la información que necesitamos. Más adelante se explica el funcionamiento básico de una tabla dinámica. Y aquí hace como un pequeño símil, suponiendo que tienes una tabla de datos que contiene mucha información sobre las ventas de una empresa. Y entre esas ventas se encuentra una columna con los productos de la empresa. También tiene la ciudad donde se vende y las ventas correspondientes por cada ciudad. Entonces, más o menos él tiene aquí el cuadro de los datos y aquí más abajo se va mostrando cómo yo puedo distribuir una columna de ciudad con otra columna de producto e ir armando mi muñeco en base a un requerimiento específico de la empresa, ¿bien? De ese producto o del departamento. Entonces, en esa tabla, si se fijan aquí arriba, la tabla de datos tiene unas 5 columnas, pero de estas 5, en la tabla dinámica solamente se va a mostrar ciudad, luego se muestra producto y luego se muestra venta. De esta manera yo no tengo que alterar el área de datos, cortar información, eliminar información sin necesidad, ¿bien? Entonces, de esto que se trata. Claro, todo esto se aplica, aquí donde se muestra ya un poquito más claro, de todas las celdas, de todas las columnas de la tabla de datos, cuáles fueron las utilizadas para formar la tabla dinámica y que podamos, y poder en este caso, formar ese reporte que el departamento de informática no lo tiene guardado porque no estaba creado. Me ahorro el tiempo de tener que llamar a un programador para que me desarrolle ese reporte a la medida. Entonces, simplemente exporto todos los datos, porque el departamento de informática me va a decir, bueno, mira, yo tengo un reporte que me genera 5 columnas. De esas 5, yo sé que tú necesitas 3. O sea, que habría que eliminar las otras 2. Y tengo otro reporte que entonces tiene las otras 2 columnas que te faltan. Y así sucesivamente ya nosotros podemos ir trabajando porque ellos no tienen un reporte que cumpla con esa nueva exigencia que tiene el negocio. Bien, entonces ahí es donde entra la tabla dinámica. Entonces, la tabla dinámica y el gráfico dinámico va muy de la par. Pues al momento de nosotros modificar uno, automáticamente se ajusta el otro objeto, en este caso un gráfico dinámico. Bien, que eso lo tenemos un poquito más abajo. Entonces, es importante que vean este contenido. También podemos aplicar la parte de segmentación a la parte del filtrado de la tabla dinámica, como lo vimos anteriormente, pero en vez de ser una tabla estática, aplicado a una tabla dinámica. Bien, igual acá tenemos los audiovisuales de la unidad, en el cual vamos a estar trabajando esos tópicos relacionados a las tablas dinámicas. En cuanto a la actividad de la unidad 2, en esta actividad, que abra, aquí lo tenemos. Básicamente, tenemos aquí la tabla de datos, que es esta que está acá, y acá tenemos las instrucciones, en la cual nos pide que debemos crear una tabla dinámica y dar un formato de moneda, euro, a los datos de la misma. Luego, crear un gráfico dinámico y aplicar la función de segmentación para que solo esté visible la información de 3 países.
Por último, mover el gráfico dinámico a una nueva hoja en blanco. Dar el documento y enviar. Bien, entonces, si se fijan aquí, primero me está pidiendo una tabla dinámica, luego me pide un gráfico dinámico. Si vamos al menú insertar, ya vimos la parte de tabla. De este lado, en el lado izquierdo, tenemos la parte de tabla dinámica. Y si luego de yo tener la tabla dinámica, quiero un gráfico dinámico, puedo venir acá en el área de gráficos y especificar que quiero un gráfico dinámico. Pero independientemente de que yo quiera hacer primero la tabla y luego el gráfico, también tengo una opción que me permite crear ambos a la vez, en base a la tabla de datos que ya tengo. Bien, entonces, eso es muy importante. Entonces, podemos trabajar directamente con este que nos va a crear los dos. Vamos a colocarnos por acá para ir viendo cómo se va a ir creando. Entonces me coloco por acá. Aquí yo voy a crear gráfico y tabla dinámica. Él me va a pedir, punto importante acá. Si yo me coloco acá, si se fijan, la línea de datos está rota aquí y no tengo ningún dato acá. Mi recomendación es que usted se posicione en uno de los campos de la tabla de datos. Cuando ya usted hace aquí el clic de gráfico dinámico y tabla dinámica, que hace un clic, él automáticamente selecciona todo hasta que se rompe la secuencia de los datos, ¿no? De esta manera yo no tengo que seleccionar los datos manualmente. En este caso quizás son solamente 16 filas, no hay nada complicado, pero si tengo una tabla de datos con 10.000 productos hacia abajo, entonces realmente seleccionarla va a ser un tema. Adicional a esto, aquí yo puedo definir en dónde yo quiero que se coloquen esos objetos que yo quiero agregar. Si lo quiero en una hoja nueva o si lo quiero en una hoja existente. Y aquí entonces me pide que especifique la ubicación. O sea, que me lo agregue por acá o me lo agregue por aquí de abajo. Yo le voy a decir que me lo agregue en una hoja nueva. Bien, para que así el área de datos no esté en el mismo lugar que el área de la tabla dinámica y el gráfico dinámico. Si se fijan, se ha creado aquí la hoja 1, que es en la cual vamos a trabajar lo que nos está pidiendo en las instrucciones. De entrada, ¿qué vemos? Vemos un bloque que representa la tabla dinámica, mírenlo acá. Si vemos a la derecha del menú ayuda, nos aparece varios menús, en este caso, relacionados a lo que es la tabla dinámica como tal, el análisis y el diseño, lo podemos modificar. Y si hago un clic en este bloque que representa el gráfico dinámico, vemos entonces que acá me da información referente al gráfico que yo puedo modificar, en este caso las propiedades del gráfico dinámico. Bien. Entonces, de entrada, ¿qué me está pidiendo por acá? Me está pidiendo la tabla dinámica del formato de euro, crear un gráfico dinámico y aplicar la segmentación que esté visible en los 3 países. Entonces, básicamente, aquí yo podría seleccionar la tabla dinámica, agregar producto, agregar país, que me lo está pidiendo, y agregar las ventas, por ejemplo. Bien. Si se fijan qué ha pasado, miren qué ha pasado acá. Aquí yo tengo, según yo lo fui seleccionando, él me agregó tanto producto como país, como son textos, básicamente, me lo agregó aquí en el cuadro de las filas. Bien. Cuando seleccioné la venta, que es un valor numérico, en este caso monetario, él automáticamente me lo agregó en la columna de valores. O sea que él identifica qué tipo de datos es el que yo estoy seleccionando. Entonces, la magia de la tabla dinámica viene en lo siguiente, que yo puedo cambiar aquí como yo quiero que se muestre la información. Si yo quiero que la información se muestre los países arriba y los productos de este lado, lo puedo hacer. O simplemente con arrastrarlo este para acá y este para acá, puedo tener todo lo contrario. Bien, los productos arriba y los países de este lado. ¿Lo ven? Entonces, otro punto interesante, si se fijan en el gráfico dinámico, cualquier cambio que yo hago en la tabla, también se refleja en el gráfico que está acá. Y bueno, ya aquí con el tema de colocar el formato de moneda, básicamente es seleccionarla y aquí aplicarle el formato de moneda. Y una vez ya lo tengo por acá, entonces ya puedo aquí
seleccionar el tipo de símbolo que quiero para esa moneda. Si no aparece aquí en lo más frecuente, puedo venir aquí a más formatos de contabilidad y acá puedo seleccionar el símbolo de mi preferencia. Bien. En este caso vamos a colocarle el de euro para que ya ahí esté como, viene como se aplica también aquí en el gráfico. ¿Lo ven? Entonces, yo puedo agregar también aquí tantas columnas yo quiera. Bien, si hubiese tenido una base de datos con más datos, puedo agregar también filtrados, por ejemplo, en base, si hubiese tenido esa data dentro de cada uno de esos países, que indicar cuáles ciudades. Entonces, podríamos aquí también tener como un filtro adicional al país, cuáles de las ciudades dentro de ese país yo quiero visualizar los datos de las ventas. Entonces, ya hemos visto esto. Si yo quiero aquí, en la parte de filtrado, yo quiero en vez de ver todos los productos, solamente ver los teléfonos, y le digo aquí, por ejemplo, aceptar. Miren como ya acá en el gráfico cambia, puesto que aquí me está enseñando las ventas de los teléfonos en los diferentes países. ¿Ven? Es una forma fácil y rápida de yo hacer este tipo de cambio. Si hago el cambio en el gráfico, también automáticamente lo aplico, se adapta en la tabla también dinámica. Entonces, de esta manera yo pudiera, por ejemplo, realizar la tercera, la cuarta instrucción, que básicamente es mover el gráfico a una hoja nueva, en el cual yo voy a hacer un clic derecho a este gráfico, voy a mover este gráfico a dónde? A una hoja nueva que se va a llamar gráfico 1. Cuando presiono aceptar, puedo visualizar el gráfico en un tamaño mucho mayor. Ya adicional a esto, dentro de lo que son las propiedades del gráfico dinámico como tal, podemos ver que a la derecha del menú ayuda tenemos el menú flotante y en el diseño podemos cambiar el estilo, por ejemplo. Bien, todo esto que está aquí son estilos que yo puedo utilizar. Puedo cambiar las paletas de colores si quiero que se muestren en colores diferentes, las barras, lo puedo hacer. Bien, ya vienen predeterminados por acá. También, si tengo la necesidad de ver diferentes diseños, plantillas de diseño de cómo yo quiero que se muestren los datos en el gráfico dinámico. Aquí tenemos varias plantillas que pueden utilizar la que más se acomode a su necesidad. Aquí les pido que lo vayan revisando según lo vayan revisando, según lo vayan realizando, para así elijan el de su preferencia. Bien, eso en cuanto a las plantillas que ya están prehechas. También directamente en el gráfico, este cambio que nosotros hicimos de cambiar la columna por la fila, podemos hacerlo directamente acá. Si se fijan, aquí tengo los países acá y los artículos acá. Con un solo clic aquí, yo puedo invertir esto. ¿Okay? Países y productos. Un solo clic aquí. Y por último, por acá, también podemos realizar el cambio del tipo de gráfico. Que aquí ya yo puedo cambiar esos datos que ya tengo. Bueno, por ejemplo, si lo quiero en 3 dimensiones, algo así, le digo aceptar y ya él automáticamente hace ese cambio. Adicional a esto, hay algunas propiedades ya simples, sencillas, que tenemos por aquí, por el menú más, en el gráfico como tal. Aquí yo puedo cambiar, por ejemplo, si no quiero que se muestre este eje de acá, puedo eliminar aquí el título del eje, que es un título de este lado que yo puedo agregar, mirenlo aquí, y personalizarlo, colocarle el nombre que yo quiera. El título del gráfico, que ya se coloca aquí arriba, que también lo puedo personalizar. Por acá tenemos también la etiqueta de datos, que son los datos, si se fijan aquí. Aunque yo tengo un eje, realmente no me dice el valor exacto encima de cada una de las columnas. Entonces, si aquí yo le digo etiqueta de datos, él me lo coloca en la parte superior de cada una de las columnas. Si quiero verlo como una tabla, los datos se verían de esta forma. ¿Ven? Y si quiero eliminar las líneas de la cuadrícula, estas líneas que van acá de manera horizontal, las puedo quitar por acá. ¿Sí? Por último, la leyenda, que es esta área que está acá, si la elimino, entonces el gráfico aumenta de tamaño.
pero entonces no tengo la leyenda para cambiar en base al producto como tal. Bien, entonces ya una vez realizado estas actividades y tomando en consideración todas las instrucciones que deben realizar, van a guardar este archivo también y lo van a colocar acá en el coloque, aquí la actividad de la unidad 2. Y aquí tenemos un foro de dicha unidad. Este foro trabaja, creo que son las dudas, exactamente, aquí lo tengo, las dudas. Entonces, básicamente con esta actividad ya aquí concluimos el encuentro de hoy en cuanto a la parte práctica. Y ya a partir de mañana va a estar colocada en esta sesión la grabación del encuentro del día de hoy. Bien, el cual también vamos a compartir por el grupo de WhatsApp para los fines. ¿Alguna duda o aclaración sobre lo visto el día de hoy? ¿Está fácil, sencillo, difícil? ¿Lo habían visto antes? Bueno, entonces ya saben, a realizar las entregas, tratar de hacer la entrega más tardar el domingo 16, medianoche. Si por aquella razón tienen que hacerla después, saben entonces que ahí hay una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. Cualquier duda o aclaración, me dejan saber por las diferentes vías de comunicación que tenemos abiertas para ustedes. De mi parte, un placer estar con ustedes el día de hoy. Seguimos en contacto y así estaremos por aquí, por el grupo de WhatsApp también disponible. Pasen buenas noches. Bye, buenas noches. Buenas noches a